¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Revista Semanal. Hoy un programa muy especial. Han pasado 5 años, se cumplen estos días 5 años de los primeros casos de COVID, de aquella pandemia que marcó un antes y un después al mundo, a la sociedad en general y a nuestra manera, pues en cierto sentido, de vivir el día a día, de trabajar, de relacionarlos, aunque parece que en ciertos momentos se nos ha olvidado, lo cierto es que sacamos muchas cosas de las que hoy podemos reflexionar. Por ello, hemos querido preparar un programa especial con representantes de sectores que en cierta medida se han visto involucrados, especialmente en toda aquella pandemia y cambiaron su forma de vivir y de actuar. Hablaremos o estaremos representados con personal del ámbito sanitario, de la psicología, muy importante, 5 años después, cómo han cambiado nuestras mentalidades, nuestra cabeza, nuestras emociones. El ámbito hostelero también se vio muy afectado por aquel entonces. Tenemos también personas pues que tienen otra manera de ver, otro punto de vista que también queremos dar a conocer. También tenemos una persona enferma de COVID persistente que tristemente no ha podido olvidar aquella pandemia ni 5 años después porque sigue viviendo y conviviendo con la enfermedad que marca su día a día. En unos minutos preparamos y hablamos con todos ellos en este especial COVID 5 años después. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues han pasado 5 años, ni más ni menos. Para algunos parece que fue ayer, para otros, bueno, pues quizás lo han medio olvidado o lo han querido olvidar. También otros, tristemente, pues no podrán hacerlo nunca y sea como fuere, lo cierto es que, como decimos, estos días se cumplen 5 años de una pandemia que marcó al mundo, a la sociedad, incluso la forma de trabajar, la forma de relacionarse desde los diferentes ámbitos, desde los sanitarios, los comerciantes, los hosteleros, los cuerpos de seguridad, los cuidadores, las cuidadoras, unos que decían que eran esenciales, otros que no lo eran tanto. Lo cierto es que de alguna u otra forma todos nos vimos afectados enormemente por las consecuencias de la pandemia y hoy, 5 años después, que se cumplen, como decimos, estos días, queremos reflexionar sobre ello. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo nos ha marcado? ¿Se actuó bien? ¿Se podría haber actuado mejor? ¿Estaríamos ahora más preparados para enfrentarnos a otra pandemia? Y por ello hoy he querido invitar a personas que de alguna u otra manera están relacionadas, o han estado relacionadas de alguna manera con aquella pandemia porque su sector donde trabajaban, su día a día cambió enormemente, como el de casi todas las personas, pero son, yo creo, 5 sectores bastante representativos. Así que sin más voy a saludar a mis 5 invitados, que tengo por aquí la chuleta, y vamos a empezar por Ana Rosa Francisco, que es enfermera de Osakidetza. Bienvenida. Eskerrik asko. Tenemos también a Amaia Sánchez, que es psicóloga. Gracias. Bienvenida, Encantada. Amaia. A su lado Héctor Sánchez, es el presidente de la hostelería de Vizcaya. Bienvenido, Héctor. Y por este lado seguimos otra vez con Manuel Bañuelos, que ya ha estado también con nosotros más veces. Él es afectado de COVID persistente del colectivo Long COVID de Euskal Colectivo A, que enseguida hablaremos, insistiremos para que no se os confunda con la asociación COVID persistente. Y tenemos a nuestro querido Alex Cerdeño también, que nos acompaña en otras ocasiones como presidente de la Mutua Funeraria San Miguel de Basauri, pero también es miembro de la asociación, de la Federación, Alex, ayúdame. Federación de Asociaciones en Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, pues desde esta perspectiva también tiene mucho que decir en todo ello. Y vamos a comenzar con una pregunta a modo de pregunta corta, ¿no? Cada uno, supongo que en aquellos momentos de la pandemia hace 5 años, pues como todo el mundo os veríais muy tocados por todo esto, unos más, otros menos, pero ¿en qué cambió básicamente vuestro día a día en aquel entonces? Vamos a empezar por ti, ¿no? Como sanitaria, que además creo que eras supervisora en ese momento, ¿no? Fuiste supervisora de pacientes COVID. Cuéntanos. Sí, pues hace 5 años yo era supervisora, efectivamente, en el Centro de Salud de Basauri Ariz, en Basauri, y bueno, pues nos cambió en ese momento todo. Nos vino un tortazo en la cara. Basauri además era un foco de contagio muy grande que lo veníamos venir, íbamos detrás de Vitoria-Gasteiz, nos iban llegando información y nosotros veíamos que en nuestro pueblo había algo que estaba haciendo que la gente enfermara. Y bueno, pues de la noche a la mañana, y fue así, de la noche a la mañana, la dirección de la OSI nos reunió
y nos dijo que en un fin de semana teníamos que cambiar la atención a los pacientes. Y eso fue un viernes. El fin de semana desbaratamos el centro de salud. La primera planta la hicimos de pacientes con patología respiratoria. Tuvimos que cambiar absolutamente todo para el lunes poder atender a la población de una manera que no estábamos acostumbradas, que era sectorizando a los que tenían síntomas respiratorios y a los que no. Pues Fue enseguida tremendo. vemos 5 años después si todo aquello se mantiene, si no se mantiene, que es un poco lo que más ha cambiado. Manuel, en tu caso, tú eras un ciudadano normal con tu trabajo y te viste sorprendido por un COVID que a día de hoy sigues padeciendo, ¿no? Entonces tu vida evidentemente ha cambiado. Bueno, voy a hablar un poco no solo por mi caso, sino en general del grupo al que vengo un poco a representar, ¿no? Te cambia la vida totalmente, totalmente. El aspecto principal, digamos, es el de la salud, pero luego vienen aparejados también otras cosas. Viene el laboral, el del ocio, el familiar, todos. Es una enfermedad muy limitativa, es incapacitante y aún con todo eso, aún no suficientemente reconocida en el momento actual. Aquello supuso un trauma colectivo y en parte igual digamos, queremos olvidar, pero algunos no podemos olvidar, Está porque claro. lo tenemos ahí dentro todavía. Y bueno, esa es la situación en la que vivimos. Alex, ¿tú cómo llevaste lo de la pandemia, todo lo que pasó, todo lo que se dijo? Bueno, enseguida hablaremos también de, en la funeraria lo notasteis por diferentes motivos, ya una vez, bueno, pues en el transcurso de la pandemia, ¿no? Pero a ti, ¿qué se te pasó por la cabeza en ese momento? Pues la verdad es que yo lo viví bastante tranquilo. Tranquilo por un lado porque a mí personalmente me afectó después, al año siguiente el COVID, pero en cuanto a la mutua, como los fallecidos los cogían del hospital, los llevan directamente a incinerar, pues nosotros en realidad estuvimos mucho más tranquilos, menos trabajo, no sé qué. Sí que nos extrañó muchísimo, porque nosotros hacemos unas estadísticas del año 2008 de fallecimientos, que solamente se doblaron los fallecimientos en marzo y abril. En mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre fueron totalmente normales con los fallecimientos habituales de todos los años, ¿no? Y eso sí que nos extrañó, porque fueron exclusivamente esos 2 años. Yo esperaba un año catastrófico, tal como se venía viendo, y digo, este año no vas a tener dinero suficiente para pagar todos los funerales, ¿no? Y no, el resto del año fue normal. Fíjate cómo sería de normal que en el año 2021 congelamos las cuotas, no las subimos nada. Y en el 2022 solamente subimos 2,50 € al año. A partir del año 21 sí que empezaron a subir los fallecimientos y de hecho el año pasado, no, el anterior, batimos los récords de fallecimientos en el 2023. Bueno, pues enseguida ampliamos más todos esos temas. Héctor, como presidente de los hosteleros, la hostelería, desde luego, bueno, pues cambió, ¿no? Era, digamos, vamos a decirlo así, sector ocio y no estábamos para ocios en ese momento, ¿no? O sea, de la noche a la mañana tuvisteis que cambiar protocolos, bueno, no cerrar, en vuestro caso. Sí, claro. En primer momento fue un cierre absoluto y total de la actividad. Se pasó en la asociación concretamente de atender los problemas del día a día y que puede tener una empresa normal y los trámites normales a casi pues a recibir y a escuchar dramas personales, familiares. Prácticamente hacíamos más de psicólogos que otra cosa, ¿no? Porque realmente eran gente y el hostelero al que de repente el grifo de los ingresos se le cierran de un día para otro y algunos de ellos pues no estaban en disposición o no tenían una situación de ahorros suficientes que en muchos casos ni para hacer frente al colegio de sus hijos, ¿no? Entonces era una situación realmente muy complicada desde un punto de vista anímico en un primer momento, claro. Hubo un cambio, yo creo, bastante importante, no sé si para bien o para mal en ese sentido, que fue, ¿no?, el tema de las terrazas, por ejemplo, en la hostelería, ¿no?, que antes casi era impensable, ¿no?, en Bilbao, en un invierno, encontrarte una terraza, y ahora es que, sea invierno o verano, pues nos hemos acostumbrado a estar fuera. Hombre, la gente estuvo forzada a utilizar el exterior de los locales si quería tomar algo y disfrutar de la hostelería, y yo creo que eso se ha quedado. Eso sí que está claro que es algo que la gente le gusta el cielo, por decirlo, y ver y poder contemplar, ¿no? Independientemente de que Bilbao, pues evidentemente no siempre todos los días hace una meteorología adecuada, pero sí que es verdad que eso ha cambiado y es uno de los temas que la pandemia trajo, ¿no? Amaya, como psicóloga, las cabezas, ¿no? Aquello, una experiencia muy traumática, me imagino que 5 años después todavía queda gente
con secuelas, ¿no? Y sobre todo en aquel entonces, bueno, pues un aluvión, ¿no? De personas que ha pasado, ¿no? Generación de personas que estaban en sus casas sin salir, que al final todo eso, bueno, pues tiene que salir por algún lado, ¿no? En vuestro caso. En nuestro caso, sobre todo, yo hablo como desde la psicología privada, que es el ámbito que llevo, y yo también soy la directora de un centro de bienestar que trabajamos con grupos, pilates, mindfulness, yoga, entonces el cambio fue absoluto, cerramos de un día para otro y a nosotros lo que nos supuso fue una reconversión al online, fue un atracón en pocos días, porque queríamos seguir estando en contacto con nuestros usuarios, tanto de consultas como de grupo, y eso nos llevó a marchas forzadas a los profesores, a los terapeutas, a ponerse pues a estudiar y a conectarnos online, cuando era algo que en nuestro caso no habíamos utilizado tanto. Entonces supuso una readaptación por nuestra parte, profesionalmente y a la vez personalmente, viviendo pues el trauma, el aislamiento, el confinamiento que supuso más un poco, como dice Héctor, el que, claro, se cierra el centro, se cierra y hay mucha incertidumbre por parte tanto del usuario como del profesional que trabaja. Bueno, podéis interactuar, me refiero que vamos a hablar un poco de las consecuencias principales y de si creemos, por ejemplo, en este caso que se actuó bien, ¿no? Porque era algo desconocido, que nos explotó un poco en la cara, ¿no? Pero vosotros, como miembros activos, cada uno de vuestro sector que representáis, ¿creéis que se actuó bien? Por ejemplo, en tu caso como, bueno, enfermera, ¿no? ¿O es que no se podía actuar de otra manera en ese momento? Yo creo que se actuó bien, se actuó como se pudo, como pudimos, como supimos. Creo que reaccionamos. Fue un tsunami que vino y nadie se lo esperaba. Entonces nos tuvimos que reinventar en un espacio muy corto de tiempo. Y eso hizo que efectivamente se podían haber hecho las cosas mejor, pero ese desconocimiento hizo que actuáramos de una forma lo mejor posible para lo que estábamos viviendo. A nivel político, por ejemplo, no sé qué os parece, si realmente se actuasteis remando en lo que creíais que teníais que hacer, o creéis que, bueno, se tomaron decisiones quizás un poco precipitadas, ¿no? por las circunstancias. Claro, porque era algo que lo teníamos ahí, o sea, la ciudadanía estaba enfermando mucho, estaban muy mal, nosotros teníamos que actuar y las decisiones se tomaban muy rápido y se cambiaban muy rápido. Entonces íbamos casi todos a la par, o sea, los sanitarios, los políticos, la ciudadanía, o sea, no daba tiempo a pensar esto está bien, está mal, no, había que actuar. Y Alex no se está poniendo caras raras. No, o sea, yo lo vi muy cerca, muy cerquita, más vivo al lado del ambulatorio, en Basauri. El tema es, yo soy conductor de ambulancias hace unos cuantos años, voluntario, ¿no? Entonces, cuando hay un accidente o cualquier cosa, la primera ambulancia que llega, pues, llega y hace el triaje, ¿no? Triaje, pues a lo que es, selecciona a los más y demás. Cuando hay una pandemia, una epidemia, lo más normal es que el triaje lo hagan los ambulatorios. Es decir, el ambulatorio va a la persona enferma, miran lo que tiene, no, tú no estás para hospital, tómate el paracetamol y ahora vete para casa, no sé qué. Y resulta que todos los ambulatorios se cerraron. Es decir, cierran los ambulatorios cuando hay una pandemia, es como si tú vas en un avión, entra una tormenta con fuertes vientos y apaga dos motores. No, tiene que darle más potencia a los motores. En este caso, lo suyo hubiera sido reforzar los ambulatorios para hacer un triaje adecuado de enfermos y mandar a los hospitales las personas que verdaderamente estuvieran más enfermas, y los menos enfermos, pues meterlos en casita con su paracetamol o con su ibuprofeno o con lo que fuera, ¿no? Eso fue una medida que me extrañó mucho. Otra medida que me extrañó muchísimo es que yo fui un día al monte, a Archanda, no había un alma. Digo, ay, que bien, aquí no hay virus, no hay contagios. Y dos policías municipales, digo, váyase usted para casa. Digo, ¿para casa? Yo, o sea, aquí no me contagia a nadie, ni contagia a nadie. No, para casa. Digo, vamos a ver, si ustedes nos sacan en la acera estrecha, por cierto, esas son aceras estrechas, a la misma hora, toda la zona, todo el barrio juntitos, una enfermedad de transmisión aérea, nos vamos a contagiar todos. Y si vamos al supermercado, decía, al supermercado puede ir, a la farmacia puede ir. Coño, ahí no vamos a contagiar todos, ¿no? Entonces me extrañó mucho. Era por decreto, ¿no? O sea, es lo que, sí, lo que tenía que ser. Me parecía un poco absurdo desde el punto de vista epidemiológico.
Es decir, una enfermedad de transmisión aérea, los niños no podían ir al parque, un sitio abierto, con oxígeno y demás, y sí podían ir a la farmacia y al supermercado. No sé, a mí esto me chirrea mucho por dentro de la lógica. Yo no soy médico, pero la lógica me chirrea. Héctor, no sé si en tu caso, claro, hablando de cierres más cerrados que vosotros no ha estado nadie. No sé si hubiera sido mejor hacer como se actúa en Madrid, por ejemplo. A ver, claro, nosotros tuvimos muchas discusiones y a nivel político, pues nuestros encontronazos, ¿no? Yo creo que hay que entender que en un primer momento, ante una situación de desconocimiento, como está comentando, pues las decisiones son difíciles de adoptar, pero luego la pandemia hay que tener en cuenta que duró un tiempo suficiente como para hacer un análisis de lo que estaba sucediendo no solo aquí, sino en respecto a otros ámbitos, ¿no? Y nosotros demostramos en momentos determinados con datos claros de las curvas de contagios, de lo que sucedía en Euskadi, en otras comunidades, etcétera, en el cual, independientemente de las medidas que se adoptaban, que eran diferentes por comunidades autónomas, las curvas eran semejantes o iguales, ¿no? Nosotros lo que dijimos es que creo que la hostelería fue un sector especialmente señalado, no sé si con razón o sin razón, para nosotros no era así, se podían haber adoptado otras medidas, porque había otros espacios donde no se adoptaban medidas, en los cuales había también una aglomeración de personas muy importante y parecía que ahí no se podía contagiar nadie, ¿no? Nosotros al final dijimos, si a usted, a la hostelería, le afecta y le pone medidas restrictivas, tendrá que indemnizarle o tendrá que compensarle, y eso era imposible, porque económicamente no se llegaba, ¿no? Con lo cual, yo creo que las cosas, desde nuestro punto de vista, se podían haber hecho mejor, y creo que dimos muestras suficientes para ello, pero bueno. Está claro. Amaya, en tu caso, bueno, pues no sé si estás de acuerdo en cómo se hicieron las cosas. Sí, yo creo que se podían haber hecho mejor. Había una información que igual en ocasiones no era del todo correcta. Información y desinformación. Y desinformación, ¿verdad? Que sobre todo transmitía mucho miedo. Una de las cosas que ha quedado como persistente en algunas personas es el miedo, la incertidumbre, me puedo fiar de lo que me están diciendo, y hablo del aspecto político y de los medios de comunicación. Luego un poco lo que comenta Héctor también, una desigualdad en el trato según con qué sector. Entonces, un potenciar mucho un aislamiento, y luego en otros casos potenciar el que, bueno, pues no pasa tampoco nada. Entonces, como mucha contradicción. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, no sé si esto lo veis. Creo que se podían haber hecho mejor. Y creo que lo que ha ido pasando en estos 5 años no está ayudando mucho a que si vuelve a pasar algo, mejoremos. Es decir, ¿no estaríamos preparados ahora mismo para enfrentarnos a otra pandemia? Por ejemplo, igual a nivel personal, o sea, a nivel personal, con los recursos que cada uno haya adquirido, a nivel personal lo podríamos enfrentar de otra manera. A nivel social, político, creo que no. Es mi opinión. Héctor, ¿tú qué piensas? ¿Estaríamos preparados a nivel, por ejemplo, en tu sector, en la hostelería? ¿Haríamos lo mismo? ¿Volveríamos a las mascarillas? Tenemos que decir, ¿no?, que ante cualquier gripe, resfriado y tal, siempre lo decimos, ¿no?, que mejor evitar echar los virus, por supuesto, pero, por ejemplo, ahora que nos hemos acostumbrado a las terrazas, etcétera, no sé, yo me acuerdo aquel pasaporte COVID que había que entrar a los bares, no sé qué. ¿Aquellas medidas realmente sirvieron para algo? Yo creo que, a ver, ya digo, igual estamos en una posición, algunos pueden decir, están en una posición de ventaja porque a todo lo pasado es fácil hablar, ¿no? Pero realmente yo creo que en aquellos momentos se decían cosas, algunas de las que estamos diciendo en este foro, ¿no?, y aquí, y no se escuchaban. Ahí había que haber tenido valentía, desde mi punto de vista, para tomar determinadas decisiones, y bueno, pues yo entiendo que en un momento determinado de incertidumbre pueda temblar la mano, ¿no? Yo creo que la hostelería hizo prácticamente de todo, y se hicieron pasaportes COVID, se hicieron distintos protocolos, había protocolos de distancias, de seguridad, los clientes a veces no ayudaban tan bien, las cosas como son, los hosteleros no podían ser policías también de determinadas conductas que se incumplían en momentos determinados, ¿no? Y al final era una situación complicada. Yo creo que aprendimos mucho. Ahora no sé si volvemos a una situación igual, si vamos a tener los medios suficientes para poder parar ese tsunami, ¿no? En el ámbito... Dime, Ale. Mira, has mencionado las mascarillas, y ese es un dato muy importante, porque eso lo he analizado yo mucho, por experiencia profesional.
Yo he sido monitor de formación profesional mis últimos años de laborales. Entonces yo, a mis chicos, cuando iban a pintar, les tenía que comprar unas mascarillas, que eran de estas, las habéis visto, de estas que tienen 2 filtros aquí gordos, que casi no pueden ni respirar, ¿no? Entonces yo me decían lo de la mascarilla de cirujano, una mascarilla de cirujano, por eso se llama de cirujano, es para que cuando un cirujano está a corazón abierto ahí, pinzas esos picos que saca el cirujano para que no caigan al herido, ¿no? Una partícula de pintura es como unas 100.000 veces más grande que un virus. Y si para una partícula de pintura tengo que poner unas mascarillas, unos filtros así tremendos que casi no pueden respirar, ¿en qué le va a proteger a una persona una mascarilla de cirujano? Cuando el virus pasaría en formación de 100.000 por el agujero de la mascarilla. Y en cambio a todos nos hicieron tragarnos nuestras propias marmas durante unos cuantos meses con un papel en la boca que no protegía nada. Pues ya digo, los virus, si tú mides un virus en formación de 100.000, como los cuadros de los romanos, pasaban por un agujero de mascarilla normal. A mí la mascarilla, aparte que yo me hago con ellas, yo en el metro he tenido unas enganchadas con los vigilantes en el metro porque yo me pongo la mascarilla y me hago, le dije a uno un día, tú no te muevas de aquí si yo me pongo la mascarilla hasta que yo me vaya, porque como caiga redondo tienes que llamar a la ambulancia. Y el hombre se quedó allí conmigo. Bueno, yo no sé si Ana Rosa está muy de acuerdo, está poniendo caras, claro, lógicamente, es que, yo no. Bueno, no sé. Las mascarillas están muy estudiadas, han hecho muchos estudios que son efectivas. La efectividad es diversa, depende qué tipo de mascarilla funciona mejor, más o menos. Hombre, evidentemente... Más o menos, pero todas protegen un poco. Cualquier mascarilla es mejor que nada. Las buenas son las N95 y tienen que estar bien ajustadas, porque si no la llevas bien puesta tampoco sirve de mucho. Yo tenía un problema que tengo la cabeza muy grande, la nariz y tal, y si me la pongo aquí se me cae del otro lado, no me ajusta bien. De usarla hoy en día, a lo mejor la tendría que usar de continuo, pero no la puedo usar porque como tengo disnea, pues me ahogo. En este momento la tendría que tener puesta. Bueno, y cuando me vean cierta gente, si estos ven, me van a criticar por no tenerla en este momento. Pero es que me ahogo y no me entenderíais. Porque no puedo pero bueno, hablar en el ámbito sanitario, en ciertas circunstancias, ¿no? Siempre la seguís manteniendo, ¿no? Claro, cuando existe un riesgo, cuando hay personas con inmunodeficiencia, cuando existe un pequeño pico de contagio, pues también se utilizan tanto para la población cuando tiene síntomas, es más, cuando tiene síntomas respiratorios y hay un pico de contagio, lo normal es que las personas que tengan esos síntomas se pongan la mascarilla. Sobre todo, además, la mascarilla es para protegerte a ti y para proteger a los demás. O sea, es sobre una todo en medida espacios cerrados, generosa. claro, lógicamente. Pero eso ya se ha adquirido, ¿no? Eso no lo veis todo, que se ha adquirido, que hay gente que ya, aunque sea una gripe, y dice, me voy a poner la mascarilla. Yo creo ¿No creéis sí, otras que está ya como...? No, mira, yo tuve en diciembre, entre Navidad y Nochevieja, fui a una urgencia porque estaba que me... Y allí en la urgencia había yo tosiendo, otra chica tosiendo que iba acompañada, y iban las dos con mascarilla, me acompañaba mi mujer, llevaba mascarilla, y el resto de la gente de la sala que estaba esperando a que le tocasen, nadie tenía mascarilla. Y luego entre la gente que estaba dentro... mitad y mitad, más o menos. Mitad y mitad. ¿Habéis probado Entonces, que pues en determinados ámbitos yo lo hubiera mantenido más tiempo, sobre todo en momentos de picos de gripe, de tal. Yo creo que hay que seguir manteniéndola y además hay en transporte público sería recomendable. ¿Habéis probado a fumar con una mascarilla? ¿A fumar? Hombre, es que creo que con una enfermedad de ese tipo fumar, no sé yo si es muy recomendable. Te pones una mascarilla ahora, coges un cigarro, das una calada, te pones una mascarilla y echas el humo. El humo sale con total libertad por la mascarilla. Y si el humo se ve, significa que es de un tamaño tan grande que se ve. Cuando un virus, en Europa no sé si habrá 4 microscopios que sean capaces de ver un virus. Entonces, ¿cómo es posible que una mascarilla sea capaz de verse el humo, que a simple vista significa, si se lo ves, es que es grande, suficientemente grande para que tu vista lo vea? Y un virus que no hay microscopio prácticamente casi, que no se ve, de hecho, el gobierno español reconoció que no tenía secuenciado el virus porque no eran capaces de tener herramientas para verlo. Y la mascarilla te va a proteger. Pues hombre, el que lo quiera creer así, yo le hará buen gusto. Yo desde luego, los números, si tú coges y haces el número que es 1 centímetro, 1 milímetro, 1 nano, no sé qué, como se llaman los virus, pues enseguida llegas a la conclusión de que la mascarilla no sirve nada. No, pero bueno, hay evidencia científica de ello, hay expertos que hablan de ello. La OMS no solamente es el hizo virus, un informe sino... diciendo que las mascarillas... No, eso no es cierto. No es cierto, Eso no es pero cierto. bueno, Lo tengo. Hay estudios
y estoy totalmente de No, acuerdo. no hemos aprendido mucho. Está comprobado, todas son eficaces, en cuanto mejor es la mascarilla es más eficaz. Desde luego que si te pones una tela de estas que la gente hacía en casa cuando pues, Sí, porque bueno, no que tenía todos otros nos medios, volvimos costureros de sí. mascarillas. tiene menos efectividad que una mascarilla, pues eso, la N95, FP2 y tal. Pero las quirúrgicas son menos efectivas y estas otras, ¿cómo Hombre, y se luego llaman? ya, FP2, que es otro tema aparte. Pero luego eso hay que llevarla bien Claro, puesta, claro. hay que usarla Yo correctamente. creo que hay que hacer caso a los expertos, de eso también tenemos que aprender que somos una sociedad, nos necesitamos unos a otros, tenemos que ser generosos con todos nosotros y tenemos que hacer caso a los expertos Pues sí, la y OMS, a la que son los evidencia, expertos, a la tenían un evidencia informe diciendo que no científica. hacían falta las mascarillas, que las mascarillas no funcionaban con los virus, ellos son los expertos. De todas maneras, a mí sí me gustaría ver a los expertos que salían en televisión hablando. Todavía no sabemos los expertos del gobierno dónde están ni quiénes son. El gobierno ha reconocido que no existieron. Así que no sé, Bueno, habría que teníamos ver. una cara visible, Sí. ¿no? Aquí el Sí, Fernando. pero Pero el otro día salió Simón Sí. en el programa de Simón. Évole hablando. ¿No le escuchaste? Pues haberle escuchado. Yo quiero conocer quiénes fueron los expertos del gobierno que le recomendaron todas las estas del COVID. Bueno, está claro que en esto habrá cosas Sí. que no vamos a saber nunca, ¿no? Y también es verdad que, bueno, vamos a dejar aparte que evidentemente ha tenido muchos picos tremendos de gente que hizo negocio, que no hizo negocio, que se forraron, que, bueno, ahí están todos estos casos que están en tribunales o han sido juzgados ya, pero bueno, independientemente de todo esto, no, te estaba viendo hace... No. Vale, digo, algo he dicho. De las mascarillas, evidentemente hubo ahí un protocolo que se llevó a cabo y luego vino la segunda parte, ¿no? Que fueron las vacunas, que se creó otra polémica importante, que no sabemos si fueron efectivas, unas más, otras menos, gente que se vacunaba, gente que no quería. También en vuestros ámbitos, ¿no? Creo que hubo un momento en que si no estabas vacunado no se podía entrar, creo, o algo de eso, ¿no? Viajar, no se Las vacunas supusieron que pudiéramos enfrentarnos al COVID o que pudiéramos superar el COVID. Evidentemente ya no lo tenemos como antes, hemos aprendido a convivir con ello, es un virus nuevo, pero sigue circulando, ¿no? Las vacunas fueron también un antes y un después, no sé, Parales seguro que fueron... No, yo si un quieres después. te doy los datos de los fallecimientos antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. La Mutua tenemos 24.300 socios a día de hoy. Cuando empezó el tema teníamos 25.000, casi 26.000. Es decir, yo creo que es una muestra estadística lo suficientemente importante. Las estadísticas de los gobiernos suelen ser con menos personas. Y solamente en números brutos, en el año 2020 hubo 100 fallecimientos más que en el 2019. ¿Por qué? Porque en marzo y abril hubo 62 y 61, cuando lo normal hubieran sido 30. Pues ahí se doblaron, marzo y abril. En cambio, en mayo hubo 32, en junio 20, en julio 34, es decir, ya índices normales. Y luego tienes, en el 2020 100 más que en el 2019. En el 2021 hubo 17 fallecimientos más que en el 2019. En el año 2022 hubo 53 fallecimientos más que en el 2019. En el año 2023 hubo 90 fallecimientos más que en el 2019. Y en el año 2024 hubo 60 fallecimientos más que en el 2019. Con 26.000 socios, 25.000, 25.000, 24.000, Vale. 24.000 y en el año 2024 con 24.000 socios, 60 más. Está claro que tú crees que las vacunas no salvaron a la gente. No, yo creo que las vacunas están matando a la gente ahora, porque los fallecimientos están ocurriendo después del COVID. Y no puede ser el SARS-CoV-2 el que más actor en ese aspecto que las vacunas. Todos son No sé. SARS-CoV-2. Hombre, nosotros en la Yo Mutua... estuve ingresado en el año 2021. El fuerte fue el del año 2020, la mortalidad fuerte, y la primera ola fue la PA. Sí, los 2 meses, marzo y abril. En la primera ola, los fallecimientos, ¿tiene estadísticas de edades de fallecimiento? ¿Edades? Sí, De claro. edades, porque Claro. yo ingresé en abril y hasta los primeros momentos los que fallecían eran personas mayores. Yo ingresé en abril y en ese momento, ingresados donde estuve yo, no había personas mayores, estábamos personas de mi edad, de 50 y tantos años que no habíamos llegado a la vacuna en ese momento. Yo supongo Entonces que... eso también dice cosas. En el año 2020-2021, la edad media de fallecimientos eran mujeres 76 años, hombres mujeres 86 años, hombres 82.
en el 2024 la edad media de fallecimientos ha sido mujeres 74 años, es decir, ha bajado la media de edad de fallecimientos porque mueren mujeres jóvenes, y los hombres han bajado a 80. ¿Por qué? Porque están muriendo hombres de 50, 60 años, no de 85, 87, 84, como morían antes. Nosotros hacemos un estudio que el gobierno vasco lo ha aplicado para las tasas de mortalidad de las compañías de seguro. Ahora le llama tablas de mortalidad, aplicando las tablas nuestras. Y en cambio antes le llamaban tablas FESAN, que eran las generales, que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, yo creo que Ana Rosa habrá visto muchas personas de muchas edades pasarlo mal, multiplicando turnos por entonces y demás, y yo supongo que tu opinión será diferente. Sí, sí. Yo creo que bueno, pues hay una estadística de datos, efectivamente la mortalidad ha aumentado porque también la esperanza de vida ha aumentado, es multifactorial. Yo creo que hacer una lectura de que es por la vacuna o es por una causa única, no creo que es correcto. Yo creo que, repito, pues hay que hacer una lectura un poco más amplia. Influye las vacunas, que la gente muere de cáncer y muere de otras cosas. O mucha gente por haberse vacunado pues no ha muerto. Entonces, bueno, pues es que el tema de los datos es complejo. Bueno, está claro que por lo que es en sí el tema, lo importante sin duda son las vidas que se salvaron, las vidas o que no se salvaron, me refiero a las vidas, ¿no? Pero el ocio también es otro tema importante, y la llamada, a mí me ha llamado mucho la atención también la llamada generación COVID. Tengo hijos y ahí fueron, pues, y tú como psicóloga seguramente lo podrás haber visto muy bien, ¿no? Personas que pasaron su niñez, su adolescencia en ese confinamiento, ¿no? Y que todavía a día de hoy arrastran ciertas consecuencias, ¿no? Psicosociales un poco. No sé si tú como psicóloga y tú, Héctor, por ejemplo, como responsable de la hostelería, notasteis, pues en ese sentido, que se actúa de otra manera, ¿no? A nivel de disfrutar de los bares, por ejemplo, del ocio, de la hostelería. Y tú, en base a tus consultas, por ejemplo, si ves esas personas que arrastran secuelas importantes todavía 5 años después. No sé. Empieza tú, si quieres. Sí, sí que se ha notado. De hecho, se estima que ha aumentado por una parte, hay un aspecto positivo, y es que se ha tomado una mayor conciencia de la importancia de la salud mental y de cuidar no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto emocional y psicológico. En eso, esos momentos nos ayudaron, porque el confinamiento también nos hizo un poco enfrentarnos a nosotros mismos, pues a nuestros miedos, a nuestra incertidumbre, a cómo gestionábamos ese tiempo y un poco lo que iba a pasar. De hecho, se estima que el interés y la asistencia del usuario a consultas de psicología, psiquiatría, ha aumentado en un 40%, ha aumentado también mucho en adolescentes, que yo creo que entra también dentro de una educación que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, en ese aspecto, el COVID y la vivencia a través del COVID nos ayudó a tomar conciencia de que era un área que teníamos que cuidar, y cuidar desde pequeñitos. Luego, en el aspecto, vamos a decir, entre por ejemplo, comillas, que en ese momento no socializó como hubiera claro, hecho cualquier es que persona. ahí yo creo que también se une el tema tecnológico, esa rapidez en asumir lo virtual, que ya forma parte de nuestra vida, y ahí forzadamente, además. y de alguna manera forzada, ha ayudado en un aspecto, voy a decir entre comillas, negativo, a que ciertas personas, y sobre todo jóvenes, adolescentes, niños, se centren mucho en lo virtual y no tanto en lo social. Entonces, por un lado, se ha perdido esos niños, esos jóvenes que durante unos cuantos meses su contacto era online con sus compañeros, cuando igual tenían que estar jugando en el patio, en el recreo, ha hecho que algunos jóvenes, una tendencia que igual tenían a un aislamiento, se potencie. Entonces, eso es algo que también personalmente y socialmente
deberíamos de... Bueno, y mentalmente algunos quedarían muy tocados. Claro, es realmente. que los índices de ansiedad, de depresión, de suicidio, También. de autolesión han aumentado considerablemente. Héctor, ¿notasteis, crees que fue mejor el día que se decidió abrir el ocio, abrir a que todo el mundo pudiera socializar otra vez? Que fue progresivo, tampoco fue de un día para otro, ¿no? Pero... a ver, yo no soy experto, no puedo opinar porque evidentemente no tengo ni los conocimientos. Yo Pero creo, ¿viste otra manera de salir? yo creo que las personas que tenían tendencias a, bueno, pues a situaciones de ansiedad, de depresivas, etcétera y tal, eso pudo acentuarlo. Una pregunta recurrente en aquella época era ¿qué va a pasar con la hostelería cuando esto acabe? Claro. ¿Vamos a volver a ser iguales? ¿No vamos a volver a ser iguales? ¿Van a cambiar las circunstancias y tal? Y yo me acuerdo de que siempre respondíamos lo mismo, ¿no? Es decir, yo confiaba en que somos personas muy de relación social, sobre todo en Euskadi, y que eso iba a volver. Y la verdad es que ha vuelto. Ha vuelto. Yo no digo que no haya personas o determinadas situaciones que, bueno, pues les haya afectado, pero en la generalidad de la gente, si uno va y ve lo que es el ocio en la hostelería a día de hoy, no varía notado, mucho. Por ejemplo, o vosotros se ha notado que la gente después del COVID ha salido de una forma más desaforada, porque siempre dicen, ahora tenemos más ganas de disfrutar, tenemos más ganas de socializar. Claro, hubo un primer momento en el que efectivamente, después de mucho tiempo sin poder hacer determinadas cosas, la gente salió con muchas ganas. Ganas de relacionarse, de tomar un vino, una Coca-Cola, un refresco, lo que fuera y tal, con amigos, de relacionarse en persona, evitando esas pantallas, etcétera y tal. Y eso sí que hubo una especie de boom, es decir, por fin nos han liberado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, eso se dio. Y yo creo que eso lo que ha hecho ha sido, evidentemente, relajarse, pero ahora mismo el nivel de relación en el entorno de la hostelería es semejante, yo diría que igual, al que era antes de la pandemia, porque las cosas al final, cuando parece que no, pero olvidamos muy rápido. O sea, lo vivimos de manera muy intensa, pero también, efectivamente, ¿no? Cerraron muchos bares, de todas maneras. Sí, bueno, la verdad es que se preveía que iba a ser más cierres. Lo que hizo mucha gente es resistir muchos establecimientos y muchas microempresas endeudándose, a través del endeudamiento, ¿no? Y eso ha ido con unos cierres paulatinos que no solo podemos achacar a la parte de COVID, porque es verdad que el impacto económico en algunos fue muy importante y que sí que llevó a cierres, pero luego hay otras situaciones del día a día pues, que hace que la hostelería tenga ese tipo de cierres, ¿no? No solo es el COVID el motivo, ¿no? ¿Decíais, comentabais algo? Pues desde la Federación Española de Asociaciones, que tenemos fundada a nivel de todo el Estado, sí que estamos haciendo un estudio serio porque creemos que todas las políticas del gobierno van tendentes al aislamiento, es decir, al aislar a las personas o a intentar que se aíslen las personas, cosa que no es para nada producente. Y de hecho, si te fijas, la mayoría de las medidas que se tomaron con el COVID fue previamente para comenzar el aislamiento y para la gente se fue preparando hacia ese aislamiento. Y estamos hablando con muchas personas y muchos expertos, pero esta vez reales, no los del gobierno, que dicen que todo va tendente y todas las medidas que están tomando el gobierno van tendentes hacia el aislamiento. De hecho, la Federación se ha creado precisamente para contrarrestar esa desinformación que viene muchas veces de gobiernos y empresas muy bien pagadas y para contrarrestar esa información con expertos reales, y para eso previamente se ha creado la Federación. Hombre, desde luego seguro que ha habido mucha gente que ha visto que estando las personas en casa sacan una rentabilidad económica importante, ¿no? Y entonces pueden ir medidas por ahí, además de que hay otras medidas que nosotros peleamos en el día a día para que se nos deje seguir disfrutando como disfrutamos y como sabemos disfrutar y como nos gusta, ¿no? Entonces, si tenemos medidas restrictivas en muchos ámbitos, pues eso al final va a influir, sin ninguna duda. Vosotros, Rosa Mari. Ana Rosa. Estaba perdiendo, digo, realmente quizás algunos de vosotros también habéis no sé si habéis necesitado psicólogos, si estoy diciendo mucho, pero aquello fue especialmente duro, ¿no?, en vuestro sector. Tú además eras supervisora por entonces, ¿no?, y me imagino que todo eso, bueno, pues toca muy de cerca, ver casos muy dramáticos. Aquí estamos hablando ahora de ocio, pero tú era otra cosa lo que veías, ¿no?, directamente, gente que entraba y que igual no salía, gente que, ¿no?, y que ahí estabais a destajo. En ese momento sí que es verdad que triplicabais turnos, no se podía hacer otra cosa, ¿no? Efectivamente, no se podía hacer otra cosa y sí que es verdad que cuando todavía
los profesionales sanitarios todavía estamos en un momento que no hemos salido del todo de ese impacto. Y sí que es verdad que fue tan grande porque tuvimos que enfrentarnos a algo que no conocíamos, que nos ha afectado a nivel profesional y también a nivel emocional. ¿No crees que pasasteis un poco de héroes a incomprendidos, en cierta manera, no a villanos, pero a incomprendidos, ¿no? Porque aquella época, pues que erais, Los digamos, los aplausos aplausos, y... todo, que se nos ha olvidado, pero que decíamos, pues no sé, aquello, pues era muy emotivo, no sé si nos salía del corazón. Se olvidó, pero fue muy bonito, mientras duró, pero se olvidó, sí. Y yo también soy crítica con nuestra profesión, quiero decir que nosotros también hemos hecho una autocrítica y nos ha costado salir, pero yo creo que viendo también un poco las dificultades también que hemos tenido, ha sido porque, ostras, fue muy fuerte a lo que nos tuvimos que enfrentar, esa responsabilidad por ser quienes éramos, todas las personas esenciales. Entonces, estuvimos ahí, entonces luego nos ha costado el recolocarnos y efectivamente sí que a nivel emocional pues hemos necesitado ayuda, hemos necesitado a nivel sanitario también, ha habido pues muchas patologías que también han aflorado en sanitarios pues debido también a ese impacto de estrés y bueno, también es entendible los aplausos porque sí que es verdad que en ese momento los ambulatorios estaban abiertos con esa atención sectorizada para los que necesitaban y yo me acuerdo que me iba de mi casa a las 7:30 de la mañana y volvía a las 8 cuando cerraba el ambulatorio de Basauri y volvía con los aplausos y es verdad que reconfortaba, pero luego sí que es verdad que socialmente se nos ha vuelto a poner sobre nuestras espaldas pues una serie de deficiencias. Bueno, es la... O sea, que de hecho pasó de ser la joya de la corona, ¿no? A, sí. Bueno, a ver qué pasa. Yo a nivel personal hablo, a nivel personal como personas, más que como institución, como Osakidetza, más como personas al final. Pues bueno, está claro que además, profesionales sanitarios y personas que vivimos... los enfermos también, las personas que perdieron a sus familiares, las personas de las residencias, vivimos momentos muy duros que no se olvidan, Hay una cosa que me llama la atención y es que en los prospectos de las vacunas viene la carretilla de que obligación... No le gusta nada a Alex. No, es que hay cosas que me traen dudas y yo quiero saberlas. Ponen los panfletos que es obligatoria la prescripción médica de las vacunas. Y resulta que no conozco ni no he visto a nadie, no sé, igual ella nos puede decir, algún médico que haya metido dentro de la cartilla, diríamos, de como nos meten los medicamentos, meten allí y vas a la farmacia y lo coges, a alguien que un médico le haya firmado la prescripción de la vacuna. No conozco, me lo he preguntado a mucha gente y demás, no conozco a nadie. Es decir, que te receten que te vacunes. Claro. Porque yo recuerdo mi mujer, cuando tuvo mis dos niñas, no le daban ni paracetamol, ni una aspirina, porque decían que era malo, afectaba. Y en cambio, políticamente, porque en este caso no había prescripción médica, ha habido prescripción política, hasta las mujeres embarazadas las han vacunado. Entonces hay muchas cosas que yo no entiendo, quizás no era porque no soy médico, pero que socialmente no se entienden. Y recientemente también he escuchado una noticia, que no sé si es verdad, habría que verla, de que los colegios médicos están haciendo estudio para ver si conseguían que la gente volviera a confiar en los médicos. Es decir, si es cierto esa noticia, significa que las personas dejaron de confiar en los médicos a raíz del COVID. Que eso ya digo, no lo sé, una noticia que he leído que no sé si puede ser cierta o no. Lo que ocurrió es que hubo en los momentos peores a veces protocolos contradictorios que cambiaban muy rápido, que eran distintos en unas autonomías que en otras, claro, es que eso a veces en la población genera desconfianza. Y dice, oye, ¿por qué puedo salir en Sestao pero no puedo salir en Baracaldo? Claro, aquello mucha gente ¿qué no pasa? lo entendió. ¿Que sí. se comporta distinto el bicho? O en distintas comunidades, no sé, pues por ejemplo, sí que es verdad, por ejemplo, la hostelería fue muy diferente, en Madrid fue... Las recomendaciones a veces que se daban también eran un poco pues, eso, lo de que te multasen por ir al monte, y dices, a ver... Había cosas que no entendíamos, es verdad que nosotros como sociedad sociedad por ir en bicicleta a trabajar, y dices, joder, pues donde más seguro iré será en bicicleta que no en el transporte público. Sí, como que quitasen... un sentido común que sí, dices, eso te lo dice ya... no lo entiendo. Es digamos, podemos decir, en ese momento se tomaron cosas muy precipitadas, muy tal, y puede haber errores.
Pero eso yo creo que cualquier persona piensa un poco y dice, a ver, en un metro puede haber contagio, Ahí. Así. pero quitaron metros. Eso lo que tenían que haber puesto es todos los posibles para que en cada metro, en cada viaje hubiera menos gente compartiendo el espacio. Y en ¿no? cambio eliminaron Entonces menos. quitaban metros porque como había menos necesidad de que la gente viajase, quitaron Yo creo servicios. que, pues ¿no? bueno, pues Entonces, al final una esas prueba de cosas que fuego, son ¿no? contradictorias, pues te generan al final desconfianza en otras cosas que te dicen que son verdad. Claro. Que al final no te crees nada o que pones en duda o que tal, pero Evidentemente, pues bueno, yo hablo con lo que decía, que no me perdona el nombre, Amaya. Amaya, estoy de acuerdo en lo que decía antes, ¿no? Y estamos preparados para otra. En algunos aspectos yo creo que se ha aprendido mucho porque el tenerlo ahí, la gente aprende claro. por necesidad y tienes cerca. Creo que se ha aprendido mucho, lo han aprendido muchos científicos, médicos, biólogos, pero la sociedad no tanto. O es La que se nos ha sociedad en olvidado. general no tanto. Y los que le dirigen tampoco. Tampoco, ¿estáis de acuerdo? Sí. Y que no estamos preparados. Totalmente. Que viene Y otra mañana. Y que estamos quizá más preparados tecnológicamente. Eso es. O sea, ese atracón que nos metimos para aprender a manejar el online, ahora mismo el teletrabajo, las consultas online, las citas online. Bueno, pero hay una cosa a mí eso está instaurado. Sí que decimos que tiene que haber instaurado, pero hay mucha gente que sigue pensando y no sin cierta lógica, ¿no? A mí un médico me puede ver online sin tratarme, sin, ¿no? Que tanta consulta. Claro, ahí, como siempre, son los casos. Yo lo que digo es que la preparación que no teníamos cuando el COVID, ahora, pasados 5 años, esa preparación sí que la tenemos. Por supuesto, hay consultas que te las hagan online. A mí, personalmente, me parece absurdo. Ni con pandemia ni sin pandemia, me parece absurdo porque tienes que ver a la persona, tocarle, medirle, verle el color, o telefónica. Dígame usted de qué color tiene, no sé qué, pues la señora o el señor, o yo misma dice, pues no sé, pues blanco o... Depende de la luz que tengas en casa también. Claro, entonces hay cosas que, por supuesto, hay protocolos que yo insisto, hay que mejorar todavía mucho, pero esto, insisto, que hay ciertas cosas que ya las tenemos instauradas, pero a nivel quizá sociedad, Lo que sí está claro, y eso está clarísimo, que si hay una nueva pandemia, que por cierto, las malas lenguas dicen que serán entre el 25 y el 26, no sé si será cierto, digo eso lo dicen las malas lenguas, Vaya por Dios. lo que sí será cierto es que cada vez que implanten una medida, la van a tener que implantar muy bien porque van a tener 300.000 recursos contra esa medida desde todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, no sé si el gobierno ha ganado alguno de los miles de juicios que no han salido en ningún medio de comunicación, que se han ganado al gobierno. El gobierno yo creo que no ha ganado ninguno. Por algo sí, será. desde luego el de las multas que se ponía a la gente cuando salía, ese lo ha perdido. Creo que va a tener que devolver, si se cobró algo, lo han devuelto. Mira, yo cuando estaban poniendo pusieron las sanciones, yo estaba viendo la televisión con mi mujer encerradito en casa, yo le decía a mi mujer, mira, todas esas multas que están poniendo las van a tener que devolver porque es totalmente ilegal. Cualquier persona como nosotros en la mutua, que tenemos un reglamento, unos estatutos, tenemos que hacer un reglamento sancionador para poder expulsar hipotéticamente a un socio, y resulta que el gobierno elabora una norma y sin un reglamento sancionador, sin ninguna base legal ninguna, se dedica a meter sanciones a todo el mundo a discreción. Vamos, eso era ilegal en el momento que lo pronunciaron. De hecho, se ha demostrado después. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacen por encima, pues mis huevines, como dicen en la tele, y luego, claro, vienen las consecuencias. Están perdiendo todos los juicios. Entonces, si vuelve a haber otra nueva pandemia, se lo van a tener que mirar muy mucho, porque los tribunales van a estar empapelados hasta el cielo de demandas. Bueno, de todo se aprende, ¿no? La verdad que voy a salir aquí deprimido porque entre que va a haber una pandemia en el 25-26, No. entre que los de Lo dicen 50 las malas para lenguas. arriba, Los que bares no ni están hablemos vacunados, ya, los nos restaurantes vamos a ya. morir, etcétera y tal, joder, la verdad que el panorama es... Pandemias ha habido todos los años, es dramático, pero no, lo que quiero decir, y ahora hablando en serio, yo sí que quiero romper una lanza a favor de los sanitarios. Yo no creo que hayan sido los grandes olvidados, yo creo que en su momento el reconocimiento era real, los aplausos eran reales, yo también, a mí me tocó ir todos los días a trabajar. Yo iba por la calle cuando era aquello que no había nada y volvía para casa pues a las 8 de la noche
y pasaba y salía la gente a los balcones y aplaudía. Y realmente era emocionante y yo no soy sanitario. Sí, bueno, porque Pero es- teníamos los sentimientos a flor de piel. Y lo está que claro pasa es que Con la el gente... agradecimiento porque erais los que estabais en primera Claro, línea eso es. y con riesgo de contagio para Efectivamente, vosotros. y se sentía, claro, Sin ninguna duda. Y bajos de personal. y bajos porque de hay que contar personal la y de reducción de recursos, sanitarios que ha y habido de en recursos, Osakidecha ¿eh? en los últimos años. Ha Bueno, habido un estaban- bajón de recursos estaban, tremendo. estaban Eran reales. contagiados. Otra cosa es que la gente, y no soy psicólogo, pero tratamos de olvidar lo negativo y esa parte pues la queremos, pues oye, cuando menos recordarla, ¿no? Pero yo creo que bueno, las cosas se hicieron, bueno, pues se hicieron muchas cosas mal, muchas cosas deprisa, sin seguridad jurídica, con muchas dudas en muchos ámbitos y tal, y ya digo, yo en los primeros momentos puedo entender que haya fallos, porque evidentemente si tienes que amoldar una primera planta entera de un hospital que nunca la has hecho, es imposible acertar a la primera, yo es que lo entiendo y me parece que es humano, pero creo que después sí que se podían haber, esto fueron 2 años y medio, y ahí hubo tiempo suficiente para aprender de los errores y a veces se volvía a incurrir en los De todas mismos. maneras, eso no es real, ¿eh? Si tú coges ahora el móvil, ahora mismo, cuando salgas, coges el móvil y buscas época de gripe en el 2013, época de gripe en el 2014, época de gripe en el 2015, en la hemeroteca, y te sale en la noticia: hospitales llenos con camas por los pasillos, todo abarrotado, todo no sé qué. Epidemias ha habido todos los años. Y Sí, los sí, hospitales, lo que pasa es hasta que la no con bandera, las medidas, había que no se con las podía medidas. recordar. Claro, No fue la Lo magnitud otro de no que tiene tenemos- comparación. Pero estaban abarrotados, no tiene estaban com- desbordados Lo que también. supuso no tiene comparación. Hombre, con la aquí gripe. está una persona que tiene unos síntomas persistentes de una No pandemia tiene concreta, seguro que no que se le la ve. gripe no los presta, bueno, por lo menos, que yo sepa. Todos los años han muerto de gripe y eso No, te lo yo no digo que no haya... No tiene comparación. porque Pero lo he quizás mirado, personas más entre vulnerables, ¿no? Pero una- 10.000 y 15.000 personas han estado muriendo todos los años, porque he revisado al INE, porque ya te digo, nosotros hemos hecho estudios de fallecimientos. 10.000, 15.000 personas todos los años de gripe en España y otras 10.000 de neumonías han muerto prácticamente en España todos los años. En personas de nuestra edad no han vivido nada similar a eso, ni es posible que no lo vivan. Yo miro los Lo totales. más comparable a la COVID-19 será la gripe del 17, del siglo. Bueno, me están marcando ya la hora. La verdad que me hubiera encantado estar hablando de muchas más cosas. Son 5 años, se podría analizar sectores, hablar de muchísimas cosas y además rememorar ese tiempo, para bien o para mal, ¿no? Que puso pues una sociedad patas arriba, sentimientos a flor de piel, en fin, algo que no habíamos pasado nunca y que evidentemente marcó un antes y un después, ¿no? Pero como por concluir con algo positivo, y ahora sí os pido brevedad, ¿no? Algo positivo que cada uno de vosotros sacasteis de aquella época, en minuto y medio, por favor, de lo vuestro. ¿Qué se sacó de positivo? Que fuimos conscientes de que éramos vulnerables y eso yo creo que nos va a preparar para la siguiente. Manu, no sé si tú puedes decir algo positivo. No lo sé, yo... Como No. persona te... Como persona, hace ver las el cosas. estar en un peligro durante un tiempo y esto pues, te hace vivir la vida de otra forma, pero a mí cuando decían en aquellos momentos de esta saldremos más fuerte o de esta Claro, ¿qué vas a saldremos pensar? mejores, no lo creí en ese momento igual es que soy muy así, pero la experiencia me dice que no, que las personas que eran buenas antes fueron buenas durante y después, y las personas que se han hecho ricas con las mascarillas, pues han aprovechado el Está momento. claro. En un minuto estaban poniendo el logo que me has insistido mucho, por favor, que dime rápidamente el correo electrónico, que era lo que me querías El decir. correo electrónico no lo veo muy bien, pero es lceuskalcolectivoa@gmail.com. Y mucha atención a no confundir con la asociación COVID persistente, es Long COVID, Euskal Colectivo A, que siempre me insiste. Alex, como positivo. Yo lo positivo es a nivel personal, desde luego, y es el máster que he hecho sobre esta situación y todo lo que he aprendido después de revisar miles y miles de documentos y miles de informaciones. Prácticamente es como si hubiera hecho un máster de 50.000 euros de todo lo que he aprendido con relación a esto, que me va a servir de experiencia para el futuro. Bueno, pues eso que llevas por delante, a pesar de todo lo que no te ha gustado. Amaya. Pues la capacidad de adaptación, que es uno de los valores del ser humano y es el que nos hace persistir a lo largo de los siglos, la resiliencia y el que si a nivel personal cada uno trabaja en su conciencia y en lo que le está pasando y aprender de ello,
la vida con todas esta serie de cuestiones tan importantes nos da la mayor lección, que es que tenemos capacidad para seguir adelante. ¿Y Héctor? Es que yo iba a decir lo que ha dicho Amaya, o sea, coincido 100%, yo iba a decir capacidad de adaptación, resiliencia y sobre todo ver que en situaciones extremas y que parecían que era el final, y hablo a nivel empresarial, no hablo a nivel vital, por supuesto, cómo la gente se aferró a lo que tenía, cómo pudo darle vuelta a una situación que parecía que no tenía solución y que llevaba y abocaba al desastre, y pudieron remontar y algunos seguir funcionando. Bueno, y sobre todo a vivir el presente, el día a día, ¿no? Yo creo que a todos, y aprovechar lo que tenemos, que siempre dicen cualquier tiempo pasado fue mejor, no siempre fue así, y desde luego, pues bueno, pues aprovechar que hoy estamos aquí, mañana no se sabe. Habéis estado súper formales todos, ¿eh? Pensaba que iba a haber... Somos gente formal, ¿no? Sí, muy formales. Bueno, Alex, no sé yo también. Yo soy peleas por naturaleza. Bueno, siempre tiene que haber alguien que no ponga un poco No, es todo... que lo he vivido mucho, lo he investigado mucho, lo he analizado mucho. He publicado el otro día en concreto en nuestra página web de Osasuna Libertad, he publicado un documento con más de 700 estudios científicos, no uno, ni dos, ni tres, 700 estudios científicos, la gran mayoría de ellos revisados por pares, sobre el tema COVID y mascarillas. Es decir, que no se habla con expertos como los del gobierno que nadie sabe quiénes son. A ti te voy a llamar a más debates para que me des ambiente, porque si no, claro, de vez en cuando un poquito... No, los documentos están publicados en la web. Cualquiera que entre a Osasuna Libertad ORG, ahí tiene documentación de sobra. ¿Me estás recordando a Paco Umbral? Sí. Es broma, Alex, que encantada con todos de que hayáis venido. Ana Rosa, pero ¿por qué te llamo Ana Rosa, Mari? Ana Rosa, Manu, Alex Cerdeño, Héctor, Amaya, muchísimas gracias por poner cada uno vuestra experiencia, y bueno, que si hemos aprendido o no hemos aprendido, pues no lo sé. Es un punto de inflexión y desde luego, rememorando, seguro que todos sacamos conclusiones buenas y malas, pero sobre todo reflexionamos y seguro que algo sí que hemos aprendido. Muchísimas gracias a todos.